derogar más de 300 leyes vigentes. Bueno, hay instituciones de nuestro país como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, hasta el mismísimo Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, o sea, el INCA, o las bibliotecas populares agrupadas en la CONAVIP, que están realmente en riesgo de ser desfinanciadas y dejar de proveer ese alimento, y sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos. Por eso, hoy, por estas horas, se propone y se lleva adelante por el colectivo Unidos por la Cultura una manifestación, un cacerolazo en el Congreso Nacional. Y para conocer un poco más en profundidad, más allá de nuestras opiniones, es tiempo de saludar a Catalina Cabana, analista, historiadora, divulgadora cultural, creadora de Género Tango. Hola Catalina, te saluda Pablo Markovsky y todo el equipo de Jardín de Gente por la Splendid 990. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto. Contame el sentido, parece más que obvio, ¿no? ¿Dónde estamos parados de cara a esta primera gran movilización que, entiendo, de la mano de la organización busca pulsear contra el desfinanciamiento, cuando no el cierre, de lo que recién nombraba institutos básicos, centrales, fundamentales de la cultura argentina? Sí, justamente lo que estabas explicando vos recién es exactamente lo que está pasando. Hay una situación de vaciamiento total de la cultura, donde en menos de un mes, que ya lleva un mes este gobierno, se han despedido a cantidades de empleados de los ministerios de cultura, se han cerrado proyectos culturales, programas culturales, ya se han dado de baja festivales en todo el país. O sea, pensemos que ahora es la temporada de festivales, ¿no? Todo febrero en el interior, y ya se han dado de baja un montón de festivales de esos. Y lo que se está haciendo es esta convocatoria, que es un ruidazo cultural, que bueno, acá en Capital va a ser justamente en Plaza Congreso, pero que se está llevando a cabo en diferentes puntos del país. Es un ruidazo federal, entendiendo que siempre la cultura es un motor de movilización, y la cultura es identidad y la cultura es patria, ¿no? Es nación, es lo que nos mueve a todos, y si perdemos nuestra cultura nos perdemos a nosotros. Y entonces en estos últimos 20 años se ha logrado sostener la cultura gracias a la presencia del Estado, con un montón de programas y estos organismos e instituciones que vos recién nombrabas, que algunas de ellas perciben ayuda del Estado y otras se autofinancian. Y así todo en este DNU metieron a todos dentro de la misma bolsa, y entonces, está todo absolutamente en estado de extinción. O sea, este año todos los que hacemos actividades culturales no tendremos la posibilidad de presentar nuestros proyectos, de generar una ayuda a nuestro proyecto, que, como siempre decimos, no es... capaz que la gente tiene una fantasía, ¿no? Como que, te dieron plata para hacer tu libro, tu película, tu proyecto, y piensan que te dan un montón de plata, y en realidad lo que te dan es una ayuda que a vos te permite iniciar tu proyecto o financiar parte de ese proyecto, y que además no es plata que queda en la nada, sino que se redistribuye. O sea, si a mí me dan plata para un proyecto, va a ir a una editorial, o va a ir a una imprenta, o va a ir a un filmmaker, o sea, va a alguien, a un musicalizador, a un bailarín. O sea, es plata que se utiliza para pagarle a otro. Mueve la rueda de las Exacto. Industrias culturales. Me imagino esos países desarrollados en el que quienes se autoperciben republicanos, no los imagino sin una cultura pujante. Totalmente. Y apalancada en el Estado, porque es una manera de, además, ¿no? Esta economía sin chimeneas, o a veces sí con ellas, pienso en las imprentas. Sí, pero digo, en esos países desarrollados, que está todo el mundo mirando hacia ellos ahora, ¿no? Como, mirá qué ejemplos que son. Ellos tienen proyectos y programas en los que los artistas viven de ser artistas. Uh-huh. O sea, el Estado les paga un salario con el que pueden vivir dignamente y se pueden dedicar a producir, a grabar, a componer, ahora, a tocar. Te llevo porque podríamos estar horas hablando de la importancia que tiene la cultura, no solo para las y los creadores vitales, para la gente, sino para quienes se están formando. Pensaba en la CONAVIP, que es el ente que agrupa, es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
que de aprobarse esta ley ómnibus y el DNU está destinada a desaparecer o a ir a su más mínima expresión, que suele ocurrir eso, ¿no?, en estos ciclos. Y me parece que aquí hay un falso debate, que es porque hay pobreza, cosa que es imperdonable, que haya familias, niños que no comen. No puede haber cultura, ¿no? Como un país que tiene 50% de pobres puede darse el lujo de financiar proyectos culturales. Y ahí me parece que hay un falso debate y que ha logrado... Es un falso debate sí, porque el porcentaje que se destina a cultura no mueve la aguja en el presupuesto como para decir que vas a terminar con el 50% del hambre que puede haber en el país, primero. Y además, a toda esa gente que está en la pobreza, la cultura siempre es como, va a sonar mal la metáfora porque no me gusta, pero es un foco en el camino. No es la luz al final del camino, sino que es una luz en el camino, porque mucha gente que ha estado en situaciones muy vulnerables, gracias al arte y a la cultura, ha logrado avanzar. O sea, y es importante, o sea, las bibliotecas populares, por ejemplo, es un lugar donde el pibe que no tiene acceso a la lectura, porque en su casa no le compran un libro, puede ir a esa biblioteca a pasar la tarde, en vez de estar en la calle, y capaz que se engancha y se lee una colección completa de libros y de cuentos, y vive en un mundo maravilloso de fantasías y letras, que el día de mañana dice, a mí me gustaría hacer esto por alguien más. Sin duda de ocurrir. ¿Entendés? Entonces, a eso voy yo con lo importante que son estos proyectos, porque es un poquito de ayuda a la cultura y en realidad ni siquiera es a la persona que escribió el libro, sino a la cantidad de gente en réplica que le llega ese libro y le mueve la aguja en algún punto. Uno piensa que hubiera sido, por nombrar algunos destacados artistas, pero que en su momento también necesitaron de un espaldarazo, por nombrar alguno, Astor Piazzolla, Antonio Berni, la importancia que tiene además, ¿no?, para la marca país, para la identidad popular. A las productoras. En la época en la que todos los artistas se tuvieron que ir, pero en la época en la que todos decidieron volver. O sea, lo importante que es alimentar la cultura, lo mismo que pasó con los científicos, digo, porque este mismo debate que está pasando con la cultura va a pasar con el CONICET en 10 minutos. Y digo, durante muchos años en Argentina no hubo desarrollo científico porque preferían irse al exterior porque otra universidad les pagaba un salario y después dijeron, no, vamos a volver. Catalina, ¿y por qué crees que el gobierno de Milei toma esta decisión? Para mí son decisiones demagógicas incluso, como, bueno, yo voy a cerrar todo esto. De hecho, la frase de él de un día para el otro, yo ya cerré de 22 a 8 ministerios, como mirá el ahorro que hice. ¿Vos creés que ahí hay un capital simbólico para quienes creen que todos los que se ven, y esto me pongo un abogado del diablo, algún tipo... le habla a quienes no reciben, abro muchas comillas, ningún aporte estatal, sobre todo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Se habló mucho de esto. Tratar de convertir una especie de enemigo público a todo aquel que de un modo u otro estuviera vinculado al Estado. Y ahí están desde el personal de salud, el personal de seguridad, los científicos, investigadoras, investigadores y artistas. Claro, y aparte es como esta cosa de achicar el Estado, ¿no? Poner, está bien, en este mes echaron un montón de trabajadores ya. O sea, ¿dónde están trabajando esas personas hoy? ¿Están trabajando? ¿Las absorbió algún ente privado? No. O sea, eso es mayor desempleo y por ende es mayor pobreza y más hambre. Catalina, ¿vos dónde vas a manifestarte hoy? En Congreso. Bien, sabemos que hay otros lugares en Córdoba, en Patio Olmos, en Rosario, esquina San Luis y San Martín, Santa Fe Capital, en el Parque Federal Almolino, en San Salvador de Jujuy, Tucumán. Bueno, en todas las provincias hay al mismo tiempo. Hay ruidazo. Hay ruidazo. Lugares, sí. Bueno, imagino yo, y redondeando esta charla, y agradezco mucho tu tiempo y que pongan el cuerpo, porque lo están haciendo hasta por quienes no saben la importancia por ahí en esta aguda crisis de lo importante que es defender la cultura y a sus hacedores. Y decía, es el principio de un camino que ojalá logre torcer un destino que me parece de
consumarse va a empobrecer mucho más a nuestro país aún. Sí, pienso lo mismo. O sea, la verdad es que, o sea, yo entiendo que siempre somos un grupo los que nos movilizamos, pero es en beneficio de todos, no de unos pocos, porque también tenemos esa concepción de que esto lo hacemos entre todos, nadie se salva solo, y entendemos que la cultura es un camino sumamente interesante e importante. Entonces, nada, es para eso, para los que vienen, para los que están y para los que van a venir después, que puedan tener la posibilidad que tuvimos nosotros de poder disfrutar esta linda vida cultural que tiene la Argentina. Te mando un fuerte abrazo. Un placer y cuando quieran. Muchas gracias.